todos, bienvenidos a Detrás del Guión, donde hablamos de escritores, pero no como en la escuela. Aquí no solo hablamos de los libros, también hablamos de las historias, los dramas y escándalos que había detrás de ellos. Porque siendo honestos, muchos escritores tenían vidas mucho más intensas que sus propias historias. Y el escritor de hoy definitivamente entra en esa categoría. Así es, hoy vamos a hablar de Oscar Wilde, uno de los autores más brillantes y polémicos del siglo XIX. Un escritor que fue famoso por su inteligencia, su sentido del humor y también por protagonizar uno de los escándalos más grandes de su época. Lo curioso es que en un principio todo parecía ir perfecto para él. Justo, Wilde nació en 1854 en Dublín, Irlanda. Su padre era Sir William Wilde, un médico muy reconocido que estudiaba enfermedades del oído y de los ojos. Y su madre, Jane Wilde, era poeta y también participaba en movimientos políticos irlandeses. Si su madre era poeta, cree que ya se podría anticipar el talento literario de Wilde, ¿no? Sí, creció en un ambiente lleno de literatura, arte y debates. Eso explica por qué desde joven destacó muchísimo en la escuela. Supongo que era considerado un tipo súper inteligente. Y de hecho, terminó estudiando en Oxford, una de las universidades más prestigiosas. Pero no solamente destacaba por ser inteligente, también era muy famoso por su personalidad extravagante. Sí, tenía un estilo muy peculiar. Siempre vestía elegante, era muy irónico y además tenía un talento increíble para decir frases ingeniosas. Y muchas de sus frases se volvieron famosas. Hay una en específico que me gusta mucho. Dice, puedo resistirlo todo excepto la tentación. Una frase que describe muy bien tu vida, ¿no? ¡Avi! E irónico porque también la de él, ya que aunque Wilde se volvió muy famoso como escritor, también terminó involucrado en un escándalo enorme. Bueno, pero no te adelantes. Antes de llegar a esa parte, hay que hablar de su talento literario. En los años de 1890, Wilde se convirtió en una celebridad literaria, especialmente gracias a sus obras de teatro, como La importancia de llamarse Ernesto y Un esposo ideal. Pero lo que sin duda lo colocó como uno de los dramaturgos del momento fue su novela El retrato de Dorian Gray, que se publicó en 1890 y causó muchísimo impacto en su época. La historia trata sobre un joven llamado Dorian Gray, que es increíblemente guapo, y en algún momento hace un deseo bastante extraño. Es tanto su belleza que él desea mantenerse siempre joven, mientras un retrato suyo envejece sin dudar. Para mí eso suena increíble. La verdad que sí, pero el problema es que mientras el retrato se va deteriorando, también refleja todas las malas acciones que Dorian va cometiendo. Entonces el cuadro se vuelve cada vez más horrible, mientras él sigue viéndose perfecto. Ahí es justamente donde entra la crítica de la novela, la obsesión por la belleza, el placer y la superficialidad. Cuando el libro salió, muchísima gente lo consideró escandaloso. Obviamente, porque hay que recordar que Wilde vivía en la época victoriana, una sociedad muy conservadora. En ese tiempo las reglas sociales eran muy estrictas, la gente tenía que aparentar ser muy moral y correcta todo el tiempo. Igual, precisamente criticaban mucho esa hipocresía social. Sí, es que él formaba parte de una corriente artística llamada esteticismo, que defendía la idea de que el arte no tiene que enseñar una lección moral. O sea, básicamente era el arte por el arte, ¿no? Que el arte puede existir simplemente por su belleza. Y él llevaba esa idea muy en serio. Y la sociedad que tanto criticaba terminó volviéndose en su contra. Aquí es donde entra el momento más dramático de su vida. Wilde tenía una bella esposa, Constance Lloyd, y con ella tuvo 2 hijos. Pero eso no importó cuando en 1891 conoció a Lord Alfred Douglas, un joven aristócrata y poeta, también conocido como Gussie, y empezó una relación con él. Una relación bastante intensa y polémica. Además de que ocurrió en una época donde las relaciones entre hombres eran ilegales. El problema empezó cuando el padre de Douglas, el marqués de Queensberry, acusó públicamente a Wilde de ser homosexual. He ahí cuando Wilde decidió demandarlo por difamación. Pero esa decisión terminó siendo un desastre. Durante el juicio, en 1895, aparecieron pruebas sobre su relación con Douglas y otros hombres. El juicio fue muy famoso. Los periódicos hablaban del caso todos los días. Entonces fue arrestado y juzgado por indecencia grave. ¿Puedes creerlo? No puede ser. O sea, finalmente fue condenado y estuvo 2 años en prisión. Y durante ese tiempo, Wilde pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida. Y fue ahí donde escribió una carta demasiado larga y muy importante, que ahora se le conoce como De Profundis. De eso sí sé. Esa carta está dirigida a Douglas, ¿no? Habla de su relación, los errores que tuvo y de cómo eso influyó en su vida. Así es, pero en un principio Douglas rechazó la carta, afirmó que ni siquiera haberla leído. Pobrecito Wilde, pero después de salir de prisión se volvieron a encontrar, ¿no? Exacto, y vivieron juntos un tiempo en Italia, pero la relación no duró. ¿Qué pasó? Aparentemente se amaban. Pues resulta que los amigos y familiares de Wilde estaban en contra de que siguiera con Douglas y se terminaron separando. Además de que todo ese escándalo provocó que Wilde quedara en las ruinas.
Perdió su reputación, su dinero y prácticamente fue rechazado por la sociedad inglesa. Él vivió sus últimos años viajando por Europa, principalmente en Francia. Es aquí donde en 1900, a los 46 años, hospedándose en un hotel en París, muere nuestro revolucionario dramaturgo a causa de una meningitis cerebral, a pesar de que los medios mostraban que la causa por muerte era sífilis. Oye, no inventes, eso es como homofobia disfrazada. Exacto. Afortunadamente, hoy en día, Oscar Wilde es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura, siendo parte del esteticismo, reflejado en sus obras. Lo interesante es que su vida muestra el choque entre su forma de pensar y la sociedad en que vivía. Una sociedad que admiraba su talento, pero que también lo castigó por ser diferente. Y es por eso que Oscar Wilde sigue siendo una figura tan fascinante en la historia de la literatura. Un escritor brillante, irónico y con una historia digna de una novela. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás del Guión. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta la próxima.